Yo te quiero dar gracias, papá, por este día, Señor, que tú nos permites poder compartir, Señor, juntos en el centro de entrenamiento virtual. Señor, gracias por este medio, Señor, que tú nos permites poder llegar a otras familias, a otras personas, Señor, y que aún a pesar de que, Señor, ya podamos compartir esto, queda para que otros puedan ser bendecidos también por una palabra. Señor, queremos darte gracias. Te pedimos, Señor, que tú abras la mente, que tú abras el entendimiento, que tú puedas gestar dentro de nuestro espíritu, Señor, este espíritu de intercesión, sabiendo, Señor, que es un arma poderosa que tú nos entregas, Señor, en nuestras manos para poder, Señor, bendecir las generaciones que están por delante. Señor, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Bendecimos, Señor, en este día. Abre, Señor, nuestra mente, abre nuestro espíritu. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación. Y que en esta, Señor, plasmar en esta cartilla, Señor, y todo lo que vamos a compartir de acá en adelante en estos próximos días, Señor, también pueda traer una libertad a nuestro espíritu, pueda traer libertad a nuestra mente, pueda traer libertad a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo. Señor, de todo lo que muchas veces sin entender, Señor, está atado, está ahí, Señor, en cautividad, sin poder ser libre. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias Espíritu Santo, Señor, ministranos, Señor, que no sea solamente una enseñanza, sino también que sea unido a una administración de parte de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Te doy gracias, Señor. Bueno, vamos a estar comenzando, ¿sí? Con esta cartilla. Eh, no sé si Gaby lo pudo compartir, la última que le di la cartilla, que la pueda compartir ahí a los que están. Y vamos a leer, esta es una introducción, una palabra, ¿no? Que cuando Dios me dio para poder plasmar en esta cartilla lo que tiene que ver con la intercesión, fue una palabra y un desafío de parte de Dios, primero para mí y otra para plasmarlo en las generaciones, ¿no? Dice, lo que escribí fue introducciones. En esta cartilla queremos plasmar un sueño que el Señor puso en nuestros corazones con el fin de formar y capacitar a hombres y mujeres de Dios a través de la oración e intercesión, anhelando que estas herramientas puedan despertar el espíritu del intercesor que guardamos dentro tuyo, abriendo tu mente, entregando tu espíritu para que todo lo que el Señor quiera desatar por medio de la oración en tu vida sea desatado y el espíritu del intercesor que hay en ti comience a gemir. Es nuestro deseo, como el anhelo de nuestro Padre, que haya hombres y mujeres que deseen desesperadamente, de, desesperadamente que la tierra sea impactada por gente que esté dispuesta a pagar el precio y que como resultado las naciones puedan ver la manifestación de los hijos de Dios, trayendo vida a lo que está muerto. Declaramos que este es el tiempo del despertar de los hijos de Dios que se levantan con una voz profética para declarar, para anunciar lo que está por venir, plantando nuestra bandera de victoria y declarando que los cielos serán conmovidos y abiertos para la iglesia de Jesucristo. Nosotros sabemos de que a pesar, ¿no?, de lo que nosotros podamos luchar o pueda venir, entendemos que hay una bandera, como dice su palabra, de victoria. Hay una bandera que el Señor nos entregó y Él es plantado como bandera de victoria. Él ya nos entregó la victoria antes que nosotros entremos en un proceso, entremos en una batalla, en una guerra. Él ya nos entregó la victoria. Seguimos con lo que es la cartilla. Esto era una introducción para que vos lo tengas. ¿Cuál fue el fundamento de esto que plasmamos en este lugar, en esta cartilla?
yo voy a tocar un punto que es la intercesión. Primero, ¿qué es lo que es la intercesión? Para que vos tengas en claro, el diccionario bíblico, la palabra intercesión, es la acción de presentar súplicas, peticiones a Dios a favor de otros. Tanto el verbo, ¿sí? Que en el verbo quiere decir paga, quiere decir encontrarse con una persona y su significado deriva de buscar auxilio. O sea, ¿qué tiene que ver con intercesión? Es una acción, una súplica de petición a favor siempre de otra persona. Cuando nosotros entendemos y entramos en lo que tiene que ver con intercesión, entendemos que nos metemos en un área para clamar, para interceder siempre a favor de alguien, ¿no? Por eso en el verbo paga quiere decir encontrarse con una persona y su significado deriva de auxilio, ¿sí? En 1 Samuel, los que tienen ahí la Biblia pueden buscar 1 Samuel 12:19. Yo se los voy a ir leyendo para que podamos ir avanzando porque en realidad la cartilla es larga, ¿sí? Pero quiero ir avanzando con esto y que cualquier duda que vos tengas a medida que vamos compartiendo, puedas ahí preguntar para que me puedan decir y yo me detengo ahí para poder explicarlo. 1 Samuel 12:19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no moramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Qué es la intercesión? Acá vemos en este versículo plasmado, ¿no es cierto?, que el pueblo le estaba diciendo a Samuel, al profeta: rogale a tu Dios, ora, intercede a favor nuestro, porque nosotros entendemos que hicimos un mal, que hay algo que estábamos pidiendo para nosotros, rey, y que estaba mal esto. Entonces rogamos que vos intervenga ante Dios por nuestra vida. Eso es lo que le decía al pueblo. Es la acción de un intercesor que hace, ruega a Dios por otro, ¿no? Y en este versículo vemos plasmado lo que es la intercesión. Cuando viene una petición, cuando viene algo, alguien que no sabe cómo acercarse ante Dios para hallar respuesta o cómo pedirlo, o quizás se siente que no es escuchado por Dios, ¿no? Entonces, Dios pone gente intercesora para que, para que nosotros podamos acercarnos delante de Dios, o sea, que podamos clamar al Señor, como así lo hizo Samuel por el pueblo que no podía, ¿no es cierto? Y que estaba pidiendo que Dios interviniera y que perdonara sus pecados. La palabra interceder proviene del latín. Interceder significa ponerse en medio e intervenir. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Se estaba poniendo en medio de una situación. Eso era lo que el pueblo le estaba pidiendo, que se ponga en medio, ¿no es cierto? Y que le pidiera a su Dios que los perdonara. Es el acto de mediar a favor de otros delante de Jesús. Ahora, nosotros entendemos, ¿no? Que por eso vamos a ir más adelante, todo lo que vos quieras preguntarme, vamos a ir contestando y vamos a ir aclarando todo lo que tiene que ver con la intercesión. Porque la Biblia, la palabra del Señor, también nos habla de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador es Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él lo que hizo fue mediar a la humanidad con el Padre, ser ese abogado, ser ese intercesor. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Jesucristo como hombre, caminando en la tierra, Él puede ser nuestro intercesor. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros vivimos.
Él fue el que sabe los detalles, el que sabe lo que padecemos, nuestras caídas, nuestro levantar, qué es lo que puede atacar. Él como hombre. Entonces la Biblia, la palabra del Señor nos dice que hay un solo mediador. O sea, nosotros ante quién nos acercamos. Ahora, como hijos de Dios, nos acercamos ante Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro abogado, para que Él sea el que intervenga ante su Padre con nosotros. O sea, no es que yo me presento a decirle Dios al Padre, el Señor, yo te pido que vos hagas, porque hay una voluntad que tiene que ver con la de Dios. O sea, sabemos que en todas las cosas la voluntad de Dios es perfecta. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros y no pensamientos de mal. Y su voluntad, dice, es buena, es agradable y es perfecta. O sea, ¿qué entiendo? Que hay una voluntad que es de Dios, que proviene de Él. Ahora, yo me presento ante Jesucristo a favor de otra persona. Si hay una petición que llega a mi vida, ¿no? Y alguien que siente que no puede, que no hay forma de que él pueda ser escuchado. Porque quizás hay cosas en su vida que lo tienen atado, circunstancias. Entonces, ¿qué hace? Nos pide oración, nos pide que nosotros intervengamos ante el único mediador, que es Jesucristo. Ahora, nuestra intercesión es ante Él. Y Él es el que media ante el Padre. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice, hay un solo Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el único mediador adecuado, compasivo y misericordioso. Porque no hay compasión más grande que la de nuestro Padre. No hay misericordia más grande que la que Él tiene. Y eso es lo que hay en un verdadero intercesor. Es ser compasivo, misericordioso y lleno de amor, como es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Ahora, como intercesor, nosotros hacemos que la gente llegue a Jesucristo, que pueda conocerlo, que pueda disfrutar de los beneficios. Por eso le hablamos a todo ese intercesor que está dentro tuyo. Porque dentro nuestro hay una parte que es intercesora, que el Señor lo despierta, que entendemos que Él nos conecta, que a través de la oración es una conexión con el Padre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio debido a su tiempo. Eso habla en 1 Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí? ¿Qué es la acción que Jesucristo tuvo? ¿Sí? Él se entregó, Él se dio por amor, Él se dio por misericordia, Él se ofreció, Él se entregó. Por eso dice la Biblia que es el único, Él es el único misericordioso, compasivo, y ese es el espíritu de nuestro Padre que tiene que estar dentro nuestro. Un intercesor debe tener el espíritu del Señor, el espíritu de nuestro Padre, que es el único mediador, el único intercesor que nos conecta, que despierta dentro nuestro ese amor, que despierta el ser compasivo, el ser misericordioso, porque está en su espíritu. Y como hijos lo recibimos. Como hijo nos es añadido, cuando recibimos eso, nos he añadido lo que está en el Padre dentro del Hijo. Por eso nosotros despertamos ese espíritu de intercesión. Seguimos leyendo. Así como Jesús es nuestro sumo sacerdote y nos representa ante el Padre, el espíritu de Él dentro nuestro nos permite caminar en su esencia.
y despertar la intercesión a favor de otros mediante su gracia. La intercesión es aquella oración ferviente que es desatada con aquel amor que nuestro Padre nos da a favor de otro, sabiendo que Dios actuará en su perfecta voluntad. Es lo que le explicaba recién, ¿no? Que la intercesión es una oración que nosotros hacemos ferviente, que es muy diferente a una oración que nosotros solemos hacer, ¿sí? Es una oración ferviente que se despierta. Por eso, cuando comenzamos la cartilla, uno de los sueños que plasmamos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con cuando empezamos a escribir esta cartilla, es despertar el espíritu de intercesor, un espíritu de intercesión en la familia, en las generaciones. ¿Por qué? Porque despierta un gemir diferente. Trae un despertar diferente, algo ferviente, que se activa, que se despierta y que comienza a gemir a favor de otros. Ahora, entendemos, ¿no es cierto?, que en medio de esto que clamamos, porque no vamos a dejar de clamar, no vamos a dejar de clamar frente a una petición, no vamos a dejar de clamar frente a una situación de gravedad o en un diagnóstico de médicos diferente. Vamos a clamar, vamos a gemir, vamos a interceder fervientemente, sabiendo, ¿no es cierto?, que Dios es el que tiene la última palabra, porque todo está en su voluntad, porque está todo caminado en la voluntad, pero como intercesores, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Despertamos a gemir. ¿Para qué? Para que Dios pueda ver, para que algo suceda, para que algo pueda ser cambiado, porque hay familias que no pueden luchar, que no pueden despertar ese gemir, que no pueden despertar ese espíritu, o no tienen fuerza, o se sienten debilitados, o se sienten cansados, o las circunstancias, lo que golpeó, los problemas, lo que vino. Entonces, ¿qué hizo? Trajo circunstancias, trajo desánimos, trajo flaqueza. Entonces, Dios siempre despierta a un hijo, despierta a sus hijos, para que estén clamando, para que estén intercediendo con un gemir diferente, para que pueda despertar la familia, para que pueda, nosotros como pastores, hay noches que el Señor nos despierta a madrugada, a gemir por la familia, a clamar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Trabajó un espíritu de intercesión, y es lo que clama, es lo que formamos en la gente, para que entienda que hay un arma poderosa que Dios les ha entregado, que es la intercesión. Que puede haber un cambio. ¿Y qué pasa? Hay muchos que por ahí no tienen fuerza. Entonces Dios despierta la intercesión, despierta al intercesor en otro, para que se levanten ante el Padre a gemir, a clamar, con una oración diferente. Romanos 12:2. Te pido que puedan compartir ahí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que le compartía hace un rato, ¿no? Que la palabra de Dios nos dice esto: transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que comprender que Dios es Dios bueno, que Dios es un Dios que es perfecto, y que su voluntad es perfecta, que su voluntad es agradable, que su voluntad es buena. Ahora, no conforméis con este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea
su buena voluntad. ¿Sí? La Biblia dice que cuando Pedro, ¿sí?, estaba en la cárcel, mira lo que quiero que busque. Ahí quiero que leas, busques Hechos capítulo 12, versículo 5. Mientras vas buscando, yo te voy leyendo. La Biblia nos dice que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia no dejaba de orar y se pudo ver la respuesta de una oración poderosa en unidad, trayendo un resultado impactante. Cuando leí Hechos 12:5, cuando leí este pasaje bíblico, yo decía, Señor, qué tremendo lo que la iglesia, cuando despierta el espíritu de intercesión, puede mover o puede hacer. Dice la Biblia, y le invito a que lean conmigo en Hechos 12:5, hasta el 11, vamos a leer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oración sin cesar. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta. Mira lo que dice, vamos a ir deteniéndonos pasaje por pasaje para que vos puedas comprender esto. Primero nos encontramos con Pedro estaba en la cárcel, custodiado, ¿no es cierto? Pero a su vez había afuera una iglesia que no dejaba de orar, no cesaba de orar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba intercediendo. No dejaba, o sea, no había, dice, hacía sin cesar, o sea, sin parar. Una iglesia que clamaba a Dios por Pedro. Mientras Pedro, dice, dormía y estaba custodiado por dos soldados. ¿Qué quiere decir esto? Pedro estaba dentro de una cárcel. Yo me imagino a Pedro durmiendo como diciendo, ya está, ya estoy entregado. Ya estoy en este momento, estoy preso, Herodes mandó a sentenciarme, ya está. O sea, cuando la persona está durmiendo es símbolo de entrega. Yo me entregué, ¿no? Cuando se acuestan a dormir en medio de una circunstancia y momento difícil, se dice que es porque la persona o entró en depresión o está entregada, ¿no? Y yo me imagino, Pedro, ya está listo, estoy entregado a esta situación. Ahora, estaba con dos soldados, sujeto con dos cadenas. Estaba atado, no había otra forma. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro al costado, le despertó. Mira lo que tuvo que hacer el ángel. La iglesia, mientras cesaba y no dejaba de orar, ¿qué hizo? Movió el corazón del Señor. ¿Para qué? Para que Dios envíe un ángel y despierta a Pedro. Para que lo levante. Ahora, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete, átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, ni Pedro podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no podía creer? Porque él ya se entregó. El símbolo de que estaba acostado, encadenado. Por eso el ángel lo toca, lo despierta. Y así hay personas. Y yo hoy quiero soltarte esta palabra. Quizás está pasando un momento difícil. Quizás está pasando una circunstancia. Pero quiero decirte algo. Dios está mandando una palabra para tocarte y para decirte, hay una iglesia que está orando, que está clamando, y es tiempo y es hora que te levantes. Aunque para vos sea difícil, aunque sea para vos un momento, una situación que parece imposible, quiero decirte algo. Es hora de que te levantes, de que te despiertes, de que te ponga la sandalias, que diga, ay, ¿sabes qué? Hay algo de Dios que Dios quiere conmigo. Dios te va a sacar del estado en que está.
Dios te va a sacar de la circunstancia, del problema, de la dificultad, porque para Dios no hay cosa que sea imposible. Ahora, envuélvete en tu manto, sígueme. Dice que Pedro, para él, no le parecía como que no era real. Porque ya estaba creyendo de que eso que estaba viviendo, que estaba pasando, era imposible de que él saliera. Dice, veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaba a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Porque había una sentencia ya sobre él. Había un pueblo que se había levantado. O sea, por más que se levante, quien se levante con tu contra. Por más cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier diagnóstico, cualquier cosa que venga contra tu vida, quiero decirte algo. Para Dios no es imposible cambiarlo. Solo es necesario que vos entiendas que es hora de que te levantes, es hora que las cadenas se rompan, es hora que comiences a cruzar, que comiences a avanzar, porque dice la Biblia que Pedro cruzaba una guardia, cruzó otra guardia, avanzó, tuvo que avanzar. Es necesario que avances, que te levantes, que puedas entender que cuando hay alguien que se levanta a favor tuyo y no deja de interceder sin cesar, sin clamar. Y mira, cuando una iglesia está detrás tuyo, clamando, intercediendo, hay cosas sobrenaturales que comienzan a suceder. Porque una cárcel no pudo detener la oración de una iglesia. Una cárcel no pudo detener la oración de la iglesia de Jesucristo, ferviente. Pero ¿qué dice la Biblia? No, lo hacía sin cesar, sin cesar. Una oración ferviente que no dejaba, que continuaba hasta que no vea el resultado. La intercesión, seguimos leyendo. La intercesión es una responsabilidad de toda la iglesia. No es una oración de queja, porque a veces nos presentamos delante de Dios, y estamos, o cuando vamos a interceder, otra vez, no tengo tiempo, me pasa esto, me pasa lo otro, mira, ¿no? Y a veces cuando nosotros logramos comprender que hay un espíritu de intercesión dentro nuestro, hasta cuando estés caminando en la calle, vas a estar intercediendo. Hasta cuando entres en un lugar, vas a estar intercediendo. Porque no tiene que ver con nuestro espíritu. No dejar sin cesar. O sea, en todo momento, en todo tiempo. Es una responsabilidad de la iglesia. La iglesia dice que oraba sin cesar por Pedro. La unidad de la oración hace que cosas sobrenaturales acontezcan. Hace que cosas sobrenaturales pasen. ¿Sabes por qué? Cuando hay reuniones de oración, cuesta que las familias lleguen. Vos fíjate, vos que estás del otro lado, si nosotros ponemos, o cualquier pastor que ponga un flyer que diga: hoy culto de milagro, hoy culto de sanidad, hoy hay culto de liberación. Mucha gente viene a buscar la liberación, viene a buscar el milagro, porque es lo que buscan que suceda. Pero cuando hay un flyer que dice: hoy reunión de intercesión, hoy culto de oración, son contados los que están. Y pasa en todas las iglesias.
Donde vaya, donde hemos ido, los que conocimos, nos ha tocado ver que en los cultos de oraciones, sí, va la gente, pero es la minoría. No es la masa que se convoca en un día de sanidad, de milagro y de liberación. ¿Por qué? Porque la gente entiende que esa no es un área quizás que sea importante o quizás es lo que está costando, ¿no es cierto? Que es un trabajo de parte del enemigo para que no haya una iglesia que se despierte. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se despierta en la unidad de la oración, es una iglesia poderosa. ¿Sabes dónde hay una iglesia poderosa? En la oración. Cuando hay oración, por eso nosotros en casa de oración, cada vez que unimos y llamamos para clamar y para interceder, vemos resultados. Vemos resultados de muchas oraciones. ¿Por qué? Porque nos unimos a clamar, a interceder, porque nos unimos en un mismo espíritu. Imagínense que toda la iglesia entienda de que la oración es poderosa unida. No es tan fuerte como una oración que vos la podés hacer en tu casa. Vos podés orar en tu casa, vos podés estar intercediendo. Y sí, es fuerte. Pero dice la Biblia, y te lo leí en la historia de Pedro, que movió que el Señor envió al ángel a que saque a Pedro de la cárcel, de una sentencia de muerte. Una oración poderosa. Una oración unida, ferviente, trae resultados poderosos, trae resultados impactantes. La intercesión es la responsabilidad de toda la iglesia. No es una oración de queja. Es una oración donde estamos convencidos de que algo va a suceder. Algo va a pasar. Quiero que podamos seguir avanzando, ¿sí? Ahí si tenés la cartilla, en la parte, la acción de interceder, ¿sí? Vamos a estar tocando un poco esto. No sé si hasta acá se comprendió lo que tiene que ver con lo que es la intercesión, ¿sí? Lo que hemos hablado y explicado hasta ahora tiene que ver con lo que es la intercesión. Si alguien quiere preguntar algo, así no avanzo con la acción de interceder, lo puede hacer. Preguntar, aprovechar ahora. Amén. Bueno, seguimos con la acción de interceder. Quiero que leas y abras tu Biblia en Nehemías, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén. Dice la palabra de Dios, no sé si encontraron ahí Nehemías 1, 3 y 4. Vamos a ir a la acción de interceder. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me sentí y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios y de los cielos. Ahí leemos un poco lo que tiene que ver con la historia de Nehemías, ¿no? Resulta que el pueblo, ¿no es cierto?, los muros fueron derribados
Dice que quedó un pequeño remanente, ¿no? Que quedaron allí cautivos, encarcelados, encerrados en un lugar. Y allí en la provincia estaban con gran mal y afrenta y los muros derribados. Ahora, Nehemías cuando se encuentra con todo esto, con las puertas quemadas a fuego, con todos los muros derribados, dice que él entra como en un duelo y empieza a llorar algunos días. Hasta entra en ayuno, comenzó a orar. ¿Qué empezó a hacer Nehemías? Empezó a interceder. O sea, vio una situación. ¿Qué es lo que Nehemías estaba viendo? Lo que estaba aconteciendo. Se encontró con la situación que estaba viviendo el pueblo, que había gente en cautividad, que los muros se habían roto, que habían prendido fuego, que, o sea, se estaba encontrando y estaba viendo que había una problemática. Ya Nehemías estaba visualizando lo que estaba aconteciendo. Ahora, ¿qué hace un intercesor? Cuando visualiza que hay algo que está pasando y que está sucediendo, interviene. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Intervino. Ahora, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos, dice la palabra, ¿no? ¿Qué hizo Nehemías? Se interpuso. Se interpuso en la situación. Se metió como a clamar, a interceder. Se metió como un intercesor. ¿Para qué? Para que Dios interviniera en esa acción, para que Dios interviniera en esa situación, en eso que estaba pasando, en lo que estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Clama, comienza a clamar, comienza a entrar en ayuno. Ahora, ¿cuál es el espíritu que tiene que estar en nosotros? En ver en situaciones en que Dios tiene que mover el intercesor y no podemos dejar las cosas como si no las viéramos. Sabiendo que lo que Dios puso dentro nuestro, que está dentro nuestro, que despierta este espíritu de intercesión. Ahora, yo viendo una situación, viendo lo que está aconteciendo, ¿qué tengo que hacer? Intervenir en mi clamor. Clamar al Señor. Comenzar a interceder, comenzar a clamar. Eso es lo que hacía Nehemías, eso es lo que hizo Nehemías cuando vio el pueblo en cautividad, cuando vio prendido a fuego las puertas, cuando vio que los muros estaban caídos, que estaba derribada la ciudad, que estaba todo derribado. Entra en una acción de intercesión. Un intercesor debe accionar, es decir, actuar en determinadas situaciones, ante las diferentes circunstancias, pero siempre sensibilizándose con el dolor y la carga de otro, como en el caso de Nehemías. Nosotros no podemos ser insensibles. Debemos tener el espíritu de nuestro Padre. Así como dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él se sensibilizó, Él dejó todo. Él lo entregó todo. Él rindió todo. O sea, el espíritu de nuestro Padre es el que tiene que estar dentro nuestro. Yo no puedo ver el dolor de una familia y ser insensible. No puedo ver el dolor que está pasando diferentes naciones, diferentes lugares y ser insensible. No puedo ver que hay pérdidas, que hay cosas que, circunstancias, niños que desaparecen, que no se saben, como en el caso de este que vemos de este niño que desapareció y que no haya. Yo le preguntaba, ¿no?, al Señor, cuando comenzó el caso de este niño Loan, preguntaba al Señor, Señor, ¿tú no le hablaste a un profeta? Señor, hay una iglesia que está intercediendo, que está clamando. Ahora el Señor tiene que seguir despertando, despertando, porque tiene que hacernos sensibles.
Esa es la acción de interceder. Cuando una intercesión acciona porque sensibiliza su corazón, tiene su corazón sensible al dolor, sensible a la circunstancia, sensible a las situaciones que está viviendo. Una nación, la iglesia, el cuerpo, la familia. Entonces, Dios tiene que despertar en nosotros eso. Porque a veces nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestros momentos, o sea, nosotros siempre vemos que nuestro problema es mayor que el de todos. Nuestra circunstancia es peor que el que está viviendo el otro. Mi problema es mayor que el de otro. O sea, todo lo mío es mayor siempre que el de otro. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Vio la situación, vio lo que estaba pasando y entró, dice que como un duelo, ¿no? Y se interpuso a clamar, para que Dios accionara hasta que no halló una respuesta de parte de Dios. Porque Nehemías no deja hasta que no encuentre una respuesta de parte de Dios. Quiero que leas conmigo en Juan 3:16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que intercede necesita presentarse ante Cristo, el intercesor, con oración, súplica y ruegos. Fidelidad, perseverancia, hace vallado, muro de cerco, de protección, impidiendo que el plan del enemigo se lleve a cabo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Una persona que intercede siempre se presenta ante Cristo, con oración y súplicas y ruegos. Pero también que tiene fidelidad. Porque lo primero que hacemos cuando no vemos respuesta o cuando no escuchamos que Dios nos responde, no escuchamos que hay algo que Dios está trayendo, ¿qué hacemos? Dejamos de orar, nos cansamos, dejamos de clamar, dejamos de interceder. Por eso, una de las cosas importantes que tiene que haber dentro nuestro es fidelidad. Porque la Biblia dice que Dios es Dios fiel. O sea, el espíritu de fidelidad tiene que haber en los hijos. Ser fiel y perseverantes. Perseverar. Haciendo vallado, muro de cerco, protección, impidiendo que el plan del enemigo se lleve a cabo. El enemigo siempre va a querer buscar un lugar, va a querer ver qué puerta o qué lugar puede encontrar para poder entrar y llevar a cabo su plan. Siempre va a buscar la vulnerabilidad. Va a buscar cuando la persona está cansada, cuando está vulnerable, cuando no tiene fuerza, cuando ya no puede. Por eso es necesario que Dios despierte a los intercesores. Porque sí hay momentos de que uno se siente cansado, que uno está débil, que no tiene fuerza, que la circunstancia, el problema, el cansancio del día, lo que sea. Entonces, ¿para qué hay una iglesia que ora? ¿Para qué hay intercesores? Para que pueda estar clamando, para que puedan estar intercediendo, para que puedan estar cubriendo a las familias, a las personas. ¿De qué? De toda esa vulnerabilidad que el enemigo puede encontrar para meterse y llevar a cabo su plan. Ahora, ¿qué hacemos? Vallado, muros de cerco. Eso es lo que hace la iglesia. Cuando hay una iglesia que intercede, cuando hay familias que interceden, ¿sabes qué está haciendo? Un lazo de fuego. Un muro está abrazándote, está cubriendo con fuego. Porque cuando hay intercesión, hay fuego de Dios. Hay fuego que se está uniendo y que está quemando toda artimaña del enemigo.
que está quemando todos esos planes, que está quemando todo lo que el enemigo tiene, que está quemando todo lo que está planificando en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tus generaciones. Pero cuando hay un equipo, cuando hay un grupo, cuando hay iglesia en unidad ferviente, por eso el enemigo es estratégico para traer división. ¿Por qué el enemigo quiere dividir la iglesia? ¿Por qué siempre actúa con una semilla de división? ¿Por qué siempre divide unidades de personas, divide matrimonios, divide familia? Porque esa es su semilla. La división es una semilla del infierno. ¿Por qué? Porque trayendo división hace que una iglesia se detenga, hace que equipos de intercesiones se detengan. ¿Por qué? Porque son tan poderosos que hacen ese vallado y ese cerco de protección sobre familias, sobre naciones, sobre casas, cubriendo con fuego. Porque la intercesión poderosa lo que desata es un fuego que quema todas las artimañas del enemigo. Quema todo lo que el enemigo está soltando. Eso es lo que hace un intercesor. Quiero que leas conmigo en Segunda de Reyes. A ver, Segunda de Reyes 4, 16 y 28. Yo no sé si es que se podrá, que alguien pueda leer, no sé si se puede, pero Segunda de Reyes 4, 16. Bueno, lo leo 4:16. Dice, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, Señor mío, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mira lo que dice. Yo quiero, vamos a ir leyendo, sí, pero quiero que nos vayamos deteniendo en cosas importantes, ¿no? Que dice, el profeta le está hablando y le dice, abrazarás un hijo, y ella le dijo, no, Señor. Varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ahora quiero que leamos el versículo 28. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije que yo no dije que yo no te burlase de mí. Y el capítulo 34. Después subió y se tendió sobre el niño y poniendo su boca sobre la boca del niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. No lo leo todo porque en realidad es largo este pasaje, pero quiero que vos cuando tengas ahí en tu tiempo, en tu casa, después puedas releerlo, ¿no? Es una historia. Dice que esta mujer preparó un aposento para el profeta, ¿no? Ella prepara un lugar, lo veía el profeta cruzar y reconoció que había algo en él de Dios fuerte. Y dijo, yo quiero que él pose. Y le dice a su marido, ¿no? Y dice la palabra que preparó un aposento, lo invita al profeta, ¿no es cierto? Lo recibe a que él pose en su casa. Y después, cuando el profeta se va, ¿no? Le dice que era lo que él quería que hiciera por ella, ¿no? Y, y Jesse, que era el criado del profeta, le dice, ella no tiene hijo. Su marido es grande y no tiene hijo, ¿no? Entonces,
El profeta ahí le dice, abrazarás un hijo, ¿no es cierto? Y ella le dice, no, ¿acaso te burlas? Claro, ¿por qué? Porque no podía tener hijo. Su esposo era un hombre grande. Entonces, ¿qué estaba aconteciendo? Ella rechazó esa palabra que venía y provenía de Dios sin darse cuenta, rechaza esa palabra profética y le dice, no, no te burles de mí. No te burles de tu sierva, no te burles, ¿no? Y por eso dice, le leí versículos más adelante. La historia cuenta que el nene, su hijo, pasa el tiempo, abrazó a su hijo, nació el hijo, pero termina muriendo, ¿no? Por eso el profeta le dice, después lo manda a buscar, y dice que él se subió, se extendió sobre el niño, y poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre su ojo, y sus manos sobre la mano suya, así se extendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo? O sea, cuando algo, el enemigo actuó en una palabra que fue soltada. Porque cuando la palabra profética fue soltada y ella rechaza esa palabra, algo habilitó en el mundo espiritual que hizo que más adelante su hijo termine muriendo. Pero el profeta va, intercede y reanima, o sea, reclama esa palabra profética y dice, mira, que él se acuesta sobre el niño, ¿no? Y le puso sus ojos sobre los ojos de él. ¿Qué estaba dando? No lo que la mujer estaba viendo. Le estaba impartiendo a ese niño que estaba muerto su visión, su boca, su hablar, su espíritu, lo que estaba dentro del profeta, porque estaba reanimando una palabra profética. ¿Qué hizo la intercesora ahí? El profeta. Porque un profeta es un intercesor. ¿Qué hizo? Intervino entre el plan del enemigo contra esa casa. Yo quiero decirte algo y te suelto esta palabra. Hay personas que recibieron una palabra profética hace mucho tiempo y no la viste cumplida. Quizás porque dudaste, porque no la creíste, porque esa palabra te pareció y pasó el tiempo y ya no, la verdad que no sé si es tan así, si puede ser, pero quiero decirte algo. Hoy yo suelto una palabra y vengo a reanimar esa palabra profética y a llamarla a tu espíritu para este tiempo, para que haya un cumplimiento de lo que Dios dijo con tu vida y con tu casa. De reanimar esa palabra que estaba detenida y que había muerto como el niño. Una palabra que quedó estancada, que no hubo cumplimiento, que no hubo finalidad. Quizás por medio de duda, por medio de algo que vino y apagó una palabra profética. Hoy yo vengo a decirte y a reanimar esa palabra y a reclamar en mi espíritu una palabra que proviene de Dios, que fue soltada sobre tu vida para que haya cumplimiento. Suelto de mi espíritu, suelto lo de Dios sobre tu vida para que haya cumplimiento. Yo declaro esta palabra sobre tu vida, que en estos próximos días, que en este próximo tiempo, Dios va a traer una libertad a tu espíritu, va a traer rompimientos de cadenas, va a traer liberación a tu mente, a tu espíritu, va a traer libertad a tu cuerpo, va a traer sanidad a tu alma. Y que lo que estaba muerto se va a vivificar por una palabra reactivada, por una palabra que va a dar vida, por una palabra de intercesión que es soltar a tu espíritu para provocar que el fuego de Dios reencienda y reavive esa palabra. Suelto esto sobre tu vida. Oh, Raman Soreba Kanda Raman Sherebreke. ¿Qué es un vallado? Vallado es un cerco para defensa de un sitio o para impedir la entrada de protección.
Eso es lo que hacemos. Es un cerco para defender, para impedir la entrada. Es una protección. Eso es la intercesión. Hace vallado, hace vallado. Despierta la palabra, reanima la palabra, da vida a la palabra. Por eso hoy yo quiero soltarte y quiero despertar dentro de vos que estás oyendo, activar el espíritu de la intercesión. Despertar el espíritu de la intercesión. Provocar esa intercesión poderosa dentro tuyo. Provocar esa intercesión con poder, con fuego de Dios. Provocar la intercesión que trae cambio, que trae despertar, que hace que las cosas imposibles sean posibles. Este versículo prueba que cuando una palabra profética que proviene de Dios es soltada a nuestra vida, y aunque el enemigo quiera venir a arrebatar, se cumplirá. Al menos que el Señor permita ciertas cosas. Sabemos que Dios tiene la última palabra de todo, que Él es nuestro intercesor, que Él es el que está intercediendo 24/7 ante su Padre a favor nuestro. Pero Dios estableció sobre nosotros, sobre sus hijos, su espíritu. Y despertó una iglesia intercesora, que todo lo que estaba en él, en el Hijo, está en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros intervengamos ante Él y Él puede intervenir ante nuestro Padre. Por eso entendemos cuán poderosa es nuestra intercesión, cuán poderoso es lo que Dios nos ha entregado, cuán poderoso es todo lo que el Señor ha hecho. Quiero que leas conmigo en Job 1:10. Job 1:10. Dice la palabra de Dios, no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Mira lo que le dice, o sea, Satanás se presentó ante Dios, no lo ha acercado a él. Eso le está diciendo Satanás al Señor. ¿Sabes qué? A Job no le pasa nada. Él está bendecido. Él no le pasa nada porque vos lo acercaste. No lo has acercado alrededor de él, de su casa y todo lo que él tiene. El trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora, el enemigo, ¿qué estaba diciéndole? Le estaba diciendo, a él no le pasa nada porque vos lo acercaste. Porque vos no dejás que lo toque. Porque vos no estás. Ahora, vemos más adelante que Dios permitió, ¿no es cierto? Obviamente, para trabajar en la vida de Job. Pero es lo que hace la acción, la intercesión, lo que hace es hacer un cerco. Por eso dice la Biblia, y cuando Satanás se le presenta ante el Señor, le dice que él hizo un cerco alrededor de Job. Él lo estaba cubriendo. Él estaba resguardándolo. Por eso no lo podía tocar. Por eso es importante cuando una iglesia se levanta a interceder, cuando hay intercesores. ¿Por qué? Porque hacemos cerco, hacemos vallado, cuidamos, resguardamos en medio de las circunstancias, en medio de la vulnerabilidad, en medio del desánimo, del cansancio. ¿Qué significa brecha?
Brecha significa abertura, hueco, fisura, grieta en una pared o muralla. Pablo entendía el poder de ponerse en brecha. Él les rogó a sus enemigos en Roma, a sus amigos en Roma, que oraran por él. O sea, Romanos 15:30 dice la palabra de Dios: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Le estaba pidiendo, ¿sí?, a la iglesia que se unan en clamor, en oración, que se unan a cuidarlo, a resguardarlo, que se unan en esa lucha que Pablo estaba teniendo. Únanse en esta lucha y oren a Dios por mí, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario siempre tener a alguien que ore, que clame, que interceda, que nos resguarde, que comience a pelear, que comience a ser vallado a nuestro alrededor, que comience a cubrirnos, ¿no? ¿Para qué? Para que, para que cuando algo se quiera romper, cuando algo se quiera fisurar, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con las grietas, con las brechas, con algo que está tapado, cuando hay algo que nosotros estamos pasando y se están abriendo esas puertas que el enemigo aprovecha, porque a veces en la falta de perdón, cuando no podemos perdonar, cuando estamos enojados, ¿no? Se abre una puerta. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Aprovecha. Y cuando él aprovecha meterse, por eso Pablo le dice esto: le ruego, hermano, que por nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Espíritu, se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Porque resguardándolo, porque necesitamos en medio del cansancio que haya alguien que nos resguarde. Que cuando uno está debilitado, que otro te pueda levantar. Que cuando estamos cansados, que otro te pueda reanimar. Que cuando estemos pasando circunstancias, que puedan sostenerte los brazos y levantarte. Cuando Moisés, y esto me trae esta palabra, ¿no? Cuando Moisés estaba, el Señor lo manda para la guerra, ¿no? Dice que sus brazos estaban cansados, y mientras sus brazos decaían, ¿no?, del cansancio, estaba Uri y Aarón levantando sus brazos, y mientras sus brazos estaban siendo sostenidos, la batalla que había en el pueblo estaba siendo conquistada y ganada. Pero cuando sus brazos decaían, ellos iban perdiendo. Ahora, Moisés necesitó de un Ur y un Aarón. Necesitó de estas dos personas que sostuvieran sus brazos. Todos necesitamos de un Ur y un Aarón, de esos intercesores que están sosteniendo los brazos, porque la lucha es fuerte, porque es cansadora, porque las batallas que uno tiene son grandes, las luchas son grandes y es necesario que haya intercesores, gente que ore a favor de nuestra vida. La palabra grieta representa peligro, desesperación, crisis, etc. El enemigo puede ingresar a través de ella. El Espíritu Santo les dijo por medio de Isaías que ellos estaban construyendo un muro. ¿Cuál era? Claro, ellos construían el muro, ¿no es cierto? Estaban construyendo, pero no era un muro fuerte, no era un muro que estaba fortalecido. Entonces, la falta de confianza, lo que estaba aconteciendo, lo que estaba haciendo en ese muro eran grietas, fisuras, ¿no? Y a veces la falta de confianza, esa falta de fe, de creer lo que
El enemigo siempre ataca nuestra fe y nos pone la semilla de incredulidad para que no podamos ver, para que no podamos confiar, para que no podamos tener fe, ¿no? Nos toca esa parte. ¿Para qué? Para que haya grietas. Entonces, ¿qué hace esa grieta en ese muro? En esa grieta, el enemigo se mete en esas grietas. Ahora, cuando el enemigo se mete en esas grietas, en esa falta de confianza, ¿qué hace? Ahí es donde puede atacar. Ahí es donde puede venir. Dice, construyendo un muro, falta de confianza en Dios, que exteriormente podría parecer algo sin importancia. Porque muchas veces no le damos importancia a un montón de cosas que parecen pequeñas. No le estamos dando la importancia que realmente tiene, ¿no? Pero que terminaría siendo un muro que se desplomaría repentinamente. Entonces, en nuestro construir diario, porque nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Edificamos todos los días. Todos los días edificamos en el Señor. Todos los días estamos poniendo un ladrillo, una edificación de un muro y vamos avanzando, vamos avanzando. Pero hay un momento a donde yo tengo que detenerme para ver cómo estoy edificando, cómo estoy construyendo este muro, cómo estoy construyendo esta casa, cómo estoy edificando esta casa. Porque si esa edificación la hice y en esa edificación se metió falta de fe, se metió duda, se metió falta de perdón, si en ese muro se metió, en esa edificación, se metió pleito, se metió todo lo que es natural, lo que es de la carne, si en esa edificación se metió, que el enemigo siempre va a trabajar con pequeñas cosas, ¿para qué? Para que golpee nuestra vida y que nos haga sentir mal. Entonces, en medio de esa edificación y esa construcción de ese muro, se van metiendo cosas. ¿Qué hace? Que hace que mañana haya grietas. Por eso nos encontramos con gente dentro de la congregación heridas, lastimadas, con falta de perdón, con enojo, con división, con falta de confianza y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque edificaron y en esa edificación se metió todo esto. Entonces llegó un momento que ese muro comenzó a gritarse, se comenzó a romper, comenzó a fisurarse. Entonces vinieron los ataques del enemigo y se metieron ahí. Hubo una puerta, hubo una grieta, hubo un lugar donde meterse. Hubo algo donde se podía meter, ¿no? Quiero que leas conmigo en Isaías 30:13. Dice la palabra del Señor. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Mira lo que dice el profeta. Por tanto, será este pecado como grieta, o sea, que amenaza ruina, porque en la construcción, a veces nos damos cuenta, pero en esa construcción y en esa edificación, que dejamos que se meta la desconfianza, la falta de fe, es pecado. La mentira es pecado. O sea, el dudar, el pensar mal de mi hermano, el hablar mal es pecado. Entonces, en medio de esta edificación, yo estoy metiendo pecado. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo una edificación que mañana va a caer en ruina, que mañana se va a derribar, que esos muros van a caer. Eso habla el profeta Isaías en su palabra, que cuya caída viene en súbita, o sea, repentinamente, cuando no te des cuenta. Y vamos a decir, ¿qué pasó? Ya no tengo el fuego.
Ya no siento el fuego del Espíritu de Dios dentro mío. Hay algo que se apagó. Y hay una frase que todo cristiano lo dijo o lo dice. Y a mí me da tanta, como esa impotencia, decir, eso nos hicieron creer y no nos dijeron la verdad, ¿no? Y dicen, hay una frase que dice, es que el primer amor se apagó. Se fue el primer amor. Por eso no servimos como servíamos. Por eso ya no tenemos tanta gana de ir a limpiar el auditorio como lo hacíamos. No tenemos tanto amor para cuidar lo que es del Señor. Por eso ya me da lo mismo compartir, faltar, estar o no estar, porque el primer amor se apagó. Y es una palabra que siempre la escucho y la he escuchado por generaciones, ¿no? Desde que conozco al Señor, yo antes decía, no, porque el primer amor se apaga. Claro, era una palabra que yo escuchaba siempre. Hay un primer amor que se apaga. Y quiero decirte algo. El amor no se apaga porque el amor proviene de Cristo. Y si vos decís que ese amor se apagó, quiere decir que Cristo no está. Y si Cristo no está, hay una sola cosa que no es compatible con Cristo. Es el pecado. Ahora, ¿qué dice? Por eso edificamos, pero en esa edificación, dejamos entrar cosas. Ya no siento lo mismo, ya no tengo el mismo fuego, ya no siento la presencia del Espíritu Santo. Y nos encontramos con gente viviendo almática, que va a una reunión porque siente la presencia del Espíritu. Porque yo siento a Dios, y de golpe porrazo dejaron de sentir. Entonces, ¿qué dejamos de sentir? Porque a Dios se siente 24 horas al día. Dios no es un Dios de sentimiento, que yo lo siento, que yo me muevo por sentimiento, que si voy a la reunión, no, yo soy provocador de los ambientes. Porque así como estoy el que provoco, el que trae, el que adora al Señor, el que mueve, provocamos el ambiente de adoración, provocamos el ambiente de libertad, provocamos el ambiente de victoria, provocamos un ambiente de liberación. Ahora, cuando eso no está y se apaga, es porque en medio de la construcción dejamos entrar cosas que no van. Pero mentira que el primer amor se apaga. Porque hay un solo amor, el único, verdadero, y es Dios. Cristo es amor. Él es el amor. Yo no puedo decir que vivo a Cristo y no congrego. No puedo decir que amo a Dios, pero la iglesia no. Porque ese es el fundamento, es la esencia. El congregarnos, el compartir, la familia de la fe. Nosotros somos provocadores de cambio, provocadores de que algo suceda. Provocamos ambiente, provocamos libertad. Ahora, ¿qué le dice el profeta? Extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Bueno, seguimos. Seguimos con una más y vamos a terminar, ¿sí? Pero no sé si acá se entendió, si se pudo comprender, ¿no es cierto?, lo que es la acción de interceder y lo que es la intercesión.
Si hasta acá se pudo entender, se pudo comprender. Si alguien tiene pregunta, lo puede decir. Aprovechen ahora para, si alguien tiene pregunta. Si se entendió todo. Amén. Seguimos con una más. Bueno. Buenísimo. Diferencias entre intercesión y oración. Leímos acerca de lo que es un intercesor, la acción de un intercesor, y ahora vamos a tocar un poco lo que es la diferencia entre una intercesión y una oración. Amén. Toda intercesión es oración, ¿sí? Pero no toda oración es una intercesión. ¿Qué quiero decir con esto? Todo aquel que intercede, que tiene la intercesión y se mete a interceder. Ya habíamos dicho que era la intercesión, ¿no? Esa oración diferente, con gemido, sin cesar, clamando, intercediendo, una oración que sale del espíritu, que sale fuerte de adentro. La intercesión fluye a través de la revelación, ¿no? Entonces, aquello que Dios nos va revelando, intercediendo, clamando. Ahora, toda intercesión es una oración, pero no toda oración tiene que ver con una intercesión. Porque la oración tiene que ver con otra cosa que es algo, la oración es una conexión de nosotros con Dios, ¿sí? A donde nosotros nos conectamos con el Padre, a donde nosotros estamos orando, a donde una relación, la oración es algo personal, ¿sí? Que no tiene que ver con la intercesión, ¿sí? Entonces, yo puedo estar orando, pero no significa que sea intercesión. Por eso hay una diferencia entre la intercesión y la oración. Ahora, vamos a tocar un punto que tiene que ver con la oración intercesora. La oración intercesora es aquella que se utiliza a favor de otras personas para que puedan alcanzar sanidad, libertad y salvación, misericordia, teniendo en cuenta que somos solamente un canal para que se abra lo que aún permanece cerrado. O sea, ¿qué es lo que Dios utiliza a través de una oración intercesora? Cuando un intercesor empieza a clamar, ¿no? En unidad, cuando empieza la iglesia a interceder, cuando empieza, ¿qué sucede? Lo que hablábamos primero, que cuando la iglesia empezó a interceder, empezó a orar fervientemente, sin cesar, ¿qué hizo? Que Dios envió su ángel, abrió las puertas de la cárcel, lo levantó a Pedro y lo sacó, ¿no? Entonces, ¿qué provoca una oración intercesora? Provoca sanidades, provoca liberación, provoca milagro, provoca que la misericordia, que el Espíritu Santo lo visite, provoca que aquellas puertas que están cerradas se abran. Eso es lo que provoca la oración intercesora. O sea, ¿qué trae? Trae el favor de Dios y hace que lo que es imposible sea posible. Trae aquellas oraciones, aquellas cosas que está cerrado, ¿no? Y que no se puede conquistar, que no se puede lograr. Hace que Dios mueva su mano y que lo que estaba cerrado se abra. Quiero que leas conmigo en Lucas
Lucas 11, capítulo 7, versículo 9. Lucas 11, del 7 al 8. Dice la palabra de Dios, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Mira lo que te estoy hablando. Dice en el 8, os digo, o sea, está contando la historia que dice que la mujer la atiende, no golpeaba en la puerta de su casa, ¿no es cierto? Y no quería levantarse a abrir porque estaba con su niño en su cama y quería descansar, no quería que nadie lo moleste. Ahora, en el versículo, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, o sea, por más que no quiera levantarse, ni aun cuando es su amigo, sea quien sea, dice, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Y que quiero detenerme en esta palabra, ¿sí? Que es lo que estamos hablando acerca de una oración intercesora. ¿Qué hace una oración intercesora? Que aunque alguien no quiera hacer algo, aunque no se quiera abrir una puerta, aunque haya juicios que estén trabados, aunque haya cosas que no puedan moverse, aunque haya situaciones que vienen en contra tuyo y que se está oponiendo por la inoportunidad. O sea, ¿qué está diciendo? Por tu existencia, por tu perseverancia, por tu inoportunidad, se va a abrir la puerta. Y yo suelto esta palabra. Tu perseverancia va a hacer que se habiliten cosas en el mundo espiritual. Que lo que estaba cerrado se comience a abrir. Y que lo que estaba trabado se destrabe en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué Dios tiene que hacer? Despertar una oración intercesora, una oración inoportuna, existente, perseverante, que entiende que esa oración abre la puerta de los cielos, que esa oración desata, que esa oración suelta milagro, que esa oración desata sanidad, que esa oración desata poder, que esa oración hace que las puertas del infierno retrocedan, que esa iglesia perseverante, unida en clamor, hace que las puertas del Hades no puedan prevalecer contra la iglesia. Una oración intercesora abre lo que estaba cerrado. Y la inoportunidad, porque ¿qué tenemos que ser? Inoportunos, perseverantes, existentes, fieles. ¿Qué es lo que decíamos, lo que hablábamos? Eso es lo que es un intercesor. Perseverante, fiel, porque es el Espíritu de Dios dentro nuestro. Entendiendo que Dios lo va a hacer. Que Dios va a mover, que para Dios no hay nada imposible. Quiero que leas conmigo en Judas 11, 22 y 23. Judas 1, 22 y 23. Aleluya, Señor. Dice la palabra de Dios, algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mira lo que hace. Mira lo que hace un intercesor. Arrebata del fuego lo que se está perdiendo. Por eso nos encontramos con que hay personas que se están perdiendo su vida.
que están quitando su vida. ¿Por qué? Porque no hay intercesores clamando y soltando espíritu de vida. Ahora, que tenemos que entender que nuestra intercesión, pero ¿qué intercesión? Esa ferviente, esa que proviene del Espíritu. Por eso hablamos que no toda oración es intercesión, pero tampoco toda oración no es intercesión, pero toda intercesión sí es oración. Porque es una oración que proviene del Espíritu, es una oración que proviene revelada, ferviente, con poder, con fuego. Es una oración que sale de adentro, que hace que aquellos que se están perdiendo los pueda arrebatar del fuego. Eso dice la palabra. Arrebatándolos del fuego y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Hambre, la inoportunidad, la perseverancia. Pero hay algo que nos cuesta ser perseverante. Nos cuesta perseverar, entender que necesitamos ser inoportunos. Necesitamos ser inoportunos. Ahora, eso es una oración intercesora. Una oración que abre, que desata milagro, que desata sanidad y desata liberación. Yo quiero que leas estos siguientes pasajes bíblicos que los puse como ejemplo de una oración intercesora. En Éxodo 32, capítulo 11 al 13. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de todo lo que has hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué le estaba hablando Moisés? Estaba rogando al Señor. Rogando al Señor para que su ira no se encienda. Rogando, estaba interviniendo para que Dios no se olvide su promesa, para que Dios no se olvide la palabra que había soltado, que había sobre los padres. Moisés estaba clamando. Una oración intercesora hace que le haga recordar al Señor que tenga misericordia. Hace que mueva el corazón de Dios. Hace que lo que está cerrado se pueda abrir. Génesis, quiero que leas conmigo en Génesis 18. Génesis 18, 23, al 32. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Mira, yo quiero que preste atención a esta palabra, porque empieza acá con el Señor en una negociación,
que eso es lo que hace una oración de un intercesor. Empieza a clamar porque sabemos que la voluntad la tiene el Señor, que la última palabra la tiene el Señor. Pero ¿qué hace un intercesor? Empieza a clamar, empieza a interceder, empieza a negociar, empieza a querer mover el corazón de Dios, sabiendo de que Dios tiene la última palabra, pero no dejamos con perseverancia hasta que algo suceda. Dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad y destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra y no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás aquellos 5 por toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás si hallaras allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y le dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás si hallara allí 30. Y respondió, no lo haré si hallara allí 30. Y le dijo, he aquí, ahora he emprendido al hablar a mi señor, quizás si hallaran allí 20, no la destruiré. Y respondió por amor a los 20. Y volviendo a decir, no se enoje ahora mi señor, y hablaré solamente una vez. Quizás si hallara allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Ahora, ¿qué vemos acá en este pasaje? Estamos viendo cómo Abraham empieza a negociar con el Señor. Empieza a intervenir. ¿Por qué? Porque él sabía que quería llegar a Abraham. Abraham quería llegar a que ahí en Sodoma estaba su sobrino Lot. Y él quería que Lot se salvara, que sus hijos se salvaran, que esa casa se salvara. Entonces Abraham empieza a negociar con el Señor. Si abriera 50, si hubiera 40, si hubiera 45, 30, 20, 10. Quería llegar al punto de negociar, de intervenir, de interceder por amor. Una oración intercesora sabe porque visualiza el problema, visualiza, pero empieza a negociar. Señor, si allí como se habrá, ¿qué quería llegar a decir? Señor, hazlo por lo. Empieza a querer negociar. Ahora una oración intercesora mueve el corazón del Padre. Empieza a abrir y a desatar hasta lograr que Dios haga algo. Siempre entendiendo que es su voluntad y su voluntad es buena y es siempre perfecta. Quiero que leas en Job 42. Job 42, 10 y 11. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos
le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Si lees versículos anteriores, ¿no? Y lees la palabra a donde habla, cuando Job estaba pasando este momento difícil que el enemigo había tocado todo lo que él poseía y tenía, no, dice que sus amigos estaban hablando, dijo, ¿será que a Job le pasa todo esto porque pecó contra el Señor? ¿No? Y empezaron esas preguntitas que yo digo son las comunes que siempre pasan, ¿no? Que cuando alguien pasa algo, será para mí que algo no está bien. Para mí que si están pasando esta situación es porque algo hicieron mal. No hicieron bien el negocio, no hicieron bien las cuentas, algo le vino mal, si hay problema económico. No, porque capaz que algo sucedió, no calculó bien los gastos, algo pasó. Y ahí estaban los amigos de Job. Los amigos de Job estaban ahí para cuestionar todo lo que, por qué Job estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. Pero no sé, ellos no sabían que mientras ellos cuestionaban, mientras ellos estaban ahí observando, quizás Job pecó, quizás Job hizo esto, quizás Job se levantó contra el Señor, quizás Job, que no se estaban dando cuenta que había una sentencia de parte de Dios sobre su vida. Y que mientras ellos estaban hablando, estaban siendo sentenciados y un juicio de Dios había sobre ellos. Por eso es tan importante lo que nosotros hablamos, lo que pensamos. Porque hay cosas que Dios nos permite atravesar, porque nos procesa, nos forma, nos prepara. Porque la voluntad de Dios es buena. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer contigo para llevarte al plan y al destino profético que hay sobre ti. Dios va a hacer con tu vida lo que Él tenga que hacer para llevarte a cumplir una palabra, para llevarte a cumplir lo que Dios tiene que hacer contigo. Por eso Job dice, de oídas, Señor, yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque el proceso, las pérdidas, las circunstancias, hizo ver que Job necesitaba conocer que lo que él creía que conocía, no lo conocía. Ahora nos encontramos con que estaban los amigos, por algo será, por algo, pero mientras estaban pensando había juicio de Dios, juicio de Dios, juicio de Dios. Por eso el Señor le dice a Job, ahora Job, te lo suelto a vos. Si Job no decidía intervenir ante Dios por ello, había juicio sobre sus amigos. Por eso dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué? Porque Job pudo liberarlos. Porque había juicio sobre sus amigos. Él pudo liberarlos. Pudo romper lo que estaba atado. Pudo liberar la vida de Job ahí. Ahora, Dios le da eso a Job y le dice, ahora Job, o sea, de vos depende. Y Job decidió intervenir, ser un intercesor ante Dios para que el juicio sea quitado de ellos. Job intervino ante Dios por sus amigos. Por eso dice, la aflicción se fue quitada, porque Job sabía que el Padre había soltado juicio sobre sus amigos. Ahora, esos son ejemplos de estas oraciones que hace intercesor, una oración que interviene a favor de otro. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que hace? Ahora están las oraciones personales. Que la oración personal es el diálogo del hombre con Dios. Amén. Pero a mí me gustaría poder dejarlo ahí, ¿sí?
que podamos terminar en esta oración intercesora, porque después vamos a hablar acerca de una oración personal. Sabemos que la diferencia entre intercesión y oración son dos cosas parecidas, pero son diferentes. No todo lo que nosotros creemos que es una oración intercesora es una oración intercesora. A veces creemos que oramos, ¿no? Y que es interceder, pero no es interceder, es solamente una oración. Ahora, hay diferencia entre la intercesión y la oración, ¿sí? Ahora, una oración intercesora, yo te di ejemplos y lo que hace, lo que provoca, lo que desata, lo que libera, lo que restaura, lo que hace, sana, restaura familia, restaura vida, porque eso es una oración intercesora. Mueve el corazón, comienza a mover, destraba, interviene a favor de otros. Esa es nuestra oración intercesora. Y yo quiero soltarte esta palabra. No sé si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer, pero quiero decirte en esta hora que Dios va a despertar, y vamos a terminar ahí. Dios va a despertar un espíritu de intercesión dentro tuyo. Dios va a despertar el fuego de su espíritu dentro tuyo. Dios va a despertar el fuego del Espíritu para que intervenga, para que interceda por tus hijos, por tus generaciones. Dios te va a hacer visualizar. Dios va a abrir tu mente. Dios va a abrir y vas a entender y vas a ver las estrategias del enemigo cuando están siendo gestadas en lo oculto, para que eso no se lleve a cabo. Dios va a despertar a tu espíritu, un espíritu de intercesión ferviente, en unidad. Y no es de una persona, es de un conjunto, es de una iglesia. Porque hay poder de Dios que mueve, que desata a través de la unidad. Hay poder de Dios que mueve, por eso el enemigo suelta semillas de división, porque es la estrategia, es lo que atentó contra el cielo, es lo que atentó contra nuestro Padre, por eso atenta contra la iglesia, porque son semillas del infierno. Ahora Dios te da la revelación para que entiendas y puedas comprender que es necesario despertar la intercesión, que es necesario despertar, accionar frente a la intercesión, y que puedas entender que una intercesión es poderosa, lo que provoca, lo que hace, que activa palabra, que da vida, que da restauración, que saca aún del fuego a personas. Y yo suelto esta palabra sobre ti. Levanta tu mano y ¿dónde está? Yo declaro esta palabra, que viene un tiempo de un despertar sobre la iglesia de Jesucristo. Que viene un tiempo a donde Dios te levanta, a donde Dios te activa, a donde Dios te despierta, a donde el Señor empieza a mover tu espíritu, a donde el Señor empieza a encender el fuego del espíritu que está dentro tuyo, a donde empieza a encender, a donde no te va a dejar dormir, a donde te va a levantar madrugada, a donde te va a levantar, a donde te va a activar, a donde no te va a dejar descansar, porque es necesario, porque el Padre quiere conocer, quiere despertarte, quiere levantarte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y suelto esta palabra sobre tu vida. Hay tiempo, este es el tiempo del despertarte, del levantarte, del despertar un espíritu de intercesión dentro tuyo, para que te levantes a clamar y a reclamar cada palabra de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Seguimos con las próximas clases, con la oración personal, ¿sí? Esa es nuestra próxima clase. Vamos a seguir con la oración personal. Y todo lo que quieran preguntar algo, me pueden preguntar. Aprovechar ahora
que ya terminó para responder, ¿sí? No sé si alguien tiene pregunta. Si se entendió todo, al menos hasta ahora, si se pudo comprender la palabra, si hay duda me lo pueden decir. Señor bendice, el Señor despierta. En estos días, en este tiempo, hasta que terminemos, hay palabras que van a ser reavivadas. Hay palabras de Dios que van a ser reactivadas. El Señor me da esta palabra, yo reactivo, yo revivo la palabra. Revivo lo que estaba muerto. Revivo la palabra. Porque quizás hubo algo de incredulidad, quizás no podías entenderla, no podías dimensionarla. Pero la palabra será reavivada por su visión, por su palabra. Será reavivado a tu espíritu. Te bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay palabras y sueños que comienzan a surgir en este tiempo, que Dios la trae a memoria. Hay sueños y palabras que comienzan a ser activadas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos los que están ahí.